Antes de empezar, esta historia no es mía, es de Darked-G01. Abajo en la descripción les dejaré su link de Wattpad. Izuku, un poder sin límite. Capítulo 2. Izuku no podía hacer más que mirar en estado de shock a la persona frente a él. En donde antes estaba un hombre rubio alto y musculoso, ahora estaba un hombre rubio apenas un poco más alto que el peliverde y escuálido, casi esquelético. La persona que estaba delante de él era sin duda el héroe All Might, pero sin importar cuánto pensaba en esto no pudo encontrar una explicación. A All Might, ¿de verdad, eres tú?, preguntó Izuku aún sin poder asimilar del todo lo que acababa de ver. Un asentimiento del rubio fue la respuesta recibida. Y imposible, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Ves cómo los tipos en las piscinas están flexionando y posando constantemente? Es algo así, explicó el rubio. Pero, se supone que All Might es audaz, siempre salva a todos con una sonrisa sin miedo, refutaba el joven peliverde consternado. ¿Una sonrisa sin miedo, dijo All Might con un suspiro. El blondo se sentó recargado contra la valla de seguridad del edificio. Ahora que me has visto, joven, asegúrate de no hacer público nada de esto en internet o hablar de esto, ni siquiera por accidente, le dijo All Might con inusitada seriedad. Izuku ganó una expresión horrorizada cuando All Might levantó su camisa y reveló una horrible cicatriz en el lado izquierdo de su torso. Esta es una herida que recibí de un villano hace ya 5 años, dijo con un tono melancólico el rubio. Me he vuelto demacrado debido a los efectos secundarios provocados por un sinfín de cirugías, perdí la mitad de mis órganos y ahora ya solo puedo trabajar como héroe durante 3 horas al día, confesó con pesar el rubio. No puede ser, dijo consternado el peliverde. Hace 5 años, peleaste contra Super Venom Chansao, él fue quien te hizo esto. Estás bien informado, pero un idiota como ese no era capaz de derrotarme y mucho menos de hacerme esto, dijo All Might con orgullo. Pero la pelea a la que me refiero no fue mostrada al resto del mundo, yo pedí que no se hiciera público, relató All Might. Eso intrigó a Izuku, que se preguntaba qué clase de villano sería capaz de hacerle eso a All Might. Salvar a las personas con una sonrisa, el símbolo de la paz no debe mostrarse intimidado por el mal, sonrió para inspirar a los héroes, sonrió para darle esperanza a las personas y también, para engañar al miedo que habita dentro de mí, confesó el rubio lo último con pesar. El pecoso solo escuchaba a All Might, comprendiendo lo que decía y a dónde quería llegar con su explicación. Izuku podría ser joven, pero no tonto, la cruda realidad en la que vivió toda su infancia lo había hecho buscar fortaleza en lo que la mayoría dejaba de lado y como resultado su mente se volvió aguda y su capacidad de análisis era increíble. El peliverde lo comprendió de inmediato, su aguda mente analizó rápidamente la información y encajó las piezas, el símbolo de la paz era un escudo para el inocente y una espada para el culpable. All Might era la figura que evitaba que los villanos se descontrolaran y el crimen aumentara, si se mostraba débil. La sola idea lo hizo estremecer. Un profesional siempre está arriesgando su vida, no puedo simplemente decir puede ser un héroe, duras, pero realistas fueron las palabras del héroe número 1. El rubio se puso de pie mientras que Izuku bajó la cabeza ante la cruda realidad que le mostraban una vez más. Si lo que quieres es ayudar a los demás, entonces bien puedes volverte un oficial de policía, le aconsejó el blondo. El héroe caminó a la puerta del edificio para irse, pero antes de pasar por la puerta, se detuvo y sin voltear a ver a Izuku habló nuevamente. No es malo tener un sueño, pero también tienes que considerar la realidad, chico. Y tras esas palabras el héroe se fue dejando atrás a un Izuku que tenía los puños apretados en frustración y la mirada baja. Gotas caían en el piso de la terraza, eran las lágrimas del peliverde a quien, una vez más, le negaban su sueño, solo que esta vez se sintió peor al haber sido su ídolo el que lo hacía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Izuku reaccionó y se fue del lugar con rumbo a casa y una vez llegó a esta se fue directamente a su habitación sin decir nada y se tiró en la cama quedándose dormido rápidamente. A la mañana siguiente y como ya era costumbre para él, se despertó a las 5 de la mañana y salió de la casa para su entrenamiento habitual de las mañanas en el bosque, o al menos esa era la idea. Izuku había corrido durante un buen rato sin detenerse al estar inmerso en sus pensamientos, al final, cuando finalmente se detuvo se dio cuenta que se había salido del rumbo.
Izuku había llegado a una playa llena de basura. Este lugar es... Izuku no frecuentaba por estos rumbos, pero aún así escuchaba los rumores. Se decía que en esta playa la marea traía basura constantemente y había estado sucia desde hace años, y que incluso la gente había comenzado a venir a tirar aquí lo que ya no le servía, necesitaba o simplemente lo que ya no quería. El Peliverde también había escuchado que en este lugar frecuentemente se escondían drogas o se realizaban trabajos ilícitos. Viendo que ya era tarde y que no podría ir a entrenar al bosque, Izuku decidió que haría sus ejercicios en esta playa. Una vez terminó con su entrenamiento, comenzó a caminar explorando el basurero y viendo con curiosidad algunas cosas que le llamaban la atención. No entiendo cómo la gente puede tirar todo esto, se preguntaba Izuku mientras veía una guitarra que estaba en buenas condiciones. El Peliverde levantó un pequeño objeto que le dio curiosidad, pero al ver que no era más que basura lo arrojó a una de las montañas de basura. Sin saberlo, el objeto movió una pieza que servía de base para la montaña en cuya cima había un viejo piano y esta comenzó a ceder. Izuku sintió su cabeza palpitar igual al día anterior y nuevamente se giró viendo como una montaña de basura se le venía encima. Instintivamente dio un salto atrás apenas salvándose por centímetros del piano que pudo haberlo aplastado. Eso fue aterrador, pensó el Peliverde con la cara azul. Nuevamente el dolor de cabeza lo ataca, pero solo era eso, dolor, pero no duró mucho y cuando se calmó recordó lo sucedido el día de ayer. Ahora que lo pienso, ayer me pasó lo mismo, sentí mi cabeza palpitar, pero no de dolor, era como una sensación de advertencia, eso pasó justo antes de esquivar al villano y luego otra vez, cuando la botella estaba por caerse, murmuró pensativo. Justo cuando pensó en eso lo recordó, él había estirado su mano en dirección a la botella, cuando estaba cayendo y ésta había regresado. Me pregunto qué habrá sido eso, se veía como cuando Mama usa su kirk, ¿acaso? Exclamó en incredulidad el Peliverde. Izuku apuntó su mano hacia la guitarra que había dejado antes esperando que nada sucediera, pero grande fue su sorpresa cuando ésta levitó y fue directamente a la mano del Peliverde. Pero, esto es, decía Izuku con los ojos bien abiertos viendo el objeto que ahora sostenía. Izuku no pudo evitar sonreír feliz, ¿sería que acaso finalmente había despertado su kirk? Izuku estaba tan emocionado que comenzó a festejar, bailar y tocar la guitarra como un idiota, al menos hasta que un nuevo ataque de dolor de cabeza llegó. Cuando el dolor cesó, su aguda mente entró en juego, ¿cómo es que su kirk había despertado justo ahora? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Además estaba el hecho de sus constantes dolores de cabeza. De un momento a otro Izuku abrió grandes sus ojos al percatarse de algo importante y que no había notado antes. Todo esto comenzó decía Izuku consternado. ¿Acaso esto será por aquel incidente en esa caverna? Se preguntó mentalmente Izuku. Aunque no quisiera admitirlo, todo esto que le estaba pasando parecía estar relacionado con aquel extraño objeto cristalino, no sabía cómo o por qué, pero estaba muy seguro de que esa cosa lo había provocado. Incluso ahora que lo pensaba mejor, se dio cuenta de que, si bien había casos de quirks que despertaban tarde en la vida de un infante, estos aparecían a los 6 u 8 años de edad a más tardar. Debo investigar un poco, no sé qué está pasando, pero debo averiguarlo, se dijo a sí mismo el Peliverde en su mente. Izuku regresó a casa y se fue inmediatamente a su habitación. El pecoso había estudiado bastante para agudizar su mente y se volvió tan astuto como para poder entrar en la web oscura o hackear sistemas del gobierno sin ser rastreado. No es como si eso lo enorgulleciera, pero dadas sus actuales circunstancias podía ser una excepción. El Peliverde estuvo un buen rato navegando, pero no encontró nada que le fuera de utilidad. Había buscado casos de kirk tardíos, investigado la montaña en la que acampó, joder que incluso fue tan paranoico como para buscar acerca de vida extraterrestre. Izuku, baja a comer, llamó la voz de su madre desde el piso de abajo. El Peliverde entonces se dio cuenta, había estado navegando por horas y ya eran las 5 de la tarde, ni siquiera había desayunado. ¿Sucede algo Izuku? Preguntó Inko a su hijo sacándolo de sus pensamientos. La mujer había visto a su hijo muy sumido en sus pensamientos mientras comía y no pudo evitar preocuparse. No es nada Oka-san, solo pensaba en que los exámenes para la OA ya están cerca, mintió Izuku.
El peliverde generalmente odiaba mentirle a su madre, pero hasta no saber lo que le pasaba preferiría mantenerlo oculto. Además estaba casi seguro de que si fuera un médico ni siquiera ellos descubrirían lo que tiene. Ya veo, debes estar nervioso, dijo Inko. El peliverde solo asintió con una sonrisa nerviosa. Una vez terminó de comer, Izuku ayudó a su madre con los platos y se fue a su habitación. Había muchas cosas que debía pensar, pues no mentía del todo. Los exámenes de ingreso a UA eran dentro de unos meses y admitía que sí estaba algo nervioso. El examen de la UA es en 10 meses, debo intensificar mi entrenamiento, además está el incidente y mis nuevas habilidades, se dijo a sí mismo Izuku. Izuku había dicho habilidades y no quirk, pues incluso dudaba que sus poderes actuales fueran como los quirks de los demás. El peliverde no sabía nada y no conocía ciencia cierta el límite de sus capacidades, si sería permanente o temporal, si sería bueno o malo para su cuerpo. Había un sinfín de posibilidades y no quería admitirlo, pero estaba asustado. Supongo que solo el tiempo lo dirá, dijo Izuku suspirando con resignación. El peliverde había decidido fluir con las cosas y afrontar lo que fuese a pasar, algo raro en él pues se había vuelto en alguien analítico y que planeaba las cosas. Por ahora solo sé que tengo una oportunidad de volverme verdaderamente un héroe, dijo con una mirada decidida. Izuku no sabía lo que le pasaría, poderes o no él había decidido intentarlo, pero ahora estaba más seguro de que podría cumplir su sueño de convertirse en un gran héroe. Tengo 10 meses para entrenar y descubrir más acerca de mi nuevo poder, necesitaré esforzarme más que nunca, se dijo a sí mismo Izuku. El peliverde entonces recordó la playa llena de basura y sonrió de manera retadora. Y creo saber exactamente cómo realizar mi entrenamiento. Izuku, un poder sin límite. Capítulo 3. Aún era temprano en la mañana, pero en la playa justo a la orilla del mar se encontraba un chico que gritaba con todas sus fuerzas, casi como queriendo rugir cual bestia. El chico no era otro que Izuku Midoriya, y la razón por la que gritaba era simple: el peliverde había completado su objetivo, Izuku había logrado limpiar la playa y el grito que estaba dando era su grito de victoria. Cuando Izuku finalmente había dejado de gritar, dio un par de pasos hacia atrás y se dejó caer en la arena jadeando y tratando de recuperar el aliento, pues el grito había sido más extenuante de lo que pensó que sería. Ja, lo logré. Apenas a tiempo, pero lo logré. Gritó lleno de alegría Izuku. Luego de descansar un poco más, el peliverde se puso de pie y contempló su trabajo. En la arena de la playa no quedaba ni una sola basura. Fue más agotador de lo que imaginé, pero valió la pena y justo a tiempo ya que mañana es el examen, pensó Izuku orgulloso de lo que había logrado por su cuenta en tan solo 10 meses. Izuku lleno de energía regresó a su hogar, aprovecharía el día que aún tenía para descansar debidamente y estar al 100% para el examen. Oka-san. Lo hice. Logré limpiarla. Dijo lleno de alegría una vez que entró a su hogar. La madre de Izuku era consciente de lo que su hijo estaba haciendo, le parecía algo noble lo que hacía y la llenaba de orgullo, pero sabía que limpiar esa playa él solo le tomaría mucho tiempo. Por eso cuando Izuku llegó diciendo que lo había terminado no pudo sino felicitar a su hijo. Bien hecho cariño, felicitó Inko mientras abrazaba a su hijo. Izuku se separó del abrazo y se fue a su habitación. Definitivamente lo lograré, la playa solo fue mi primer paso para ser un gran héroe, dijo Izuku con una mirada llena de determinación. En la noche el joven Midoriya no podía conciliar el sueño, se sentía ansioso y nervioso por el examen, su mente vagaba por todo lo que había sucedido en estos 10 meses. Izuku pensaba en el examen y en el entrenamiento que había tenido, también pensaba en sus poderes y en lo poco que había descubierto. No puedo dejar de pensar en ello, cada vez que uso mis poderes mis ojos brillan y rayos azules aparecen en mi cuerpo, al menos con respecto a cuando uso mis poderes psíquicos, también está esa sensación que me advierte del peligro. Además en una ocasión los rayos fueron verdes aunque no me explico el por qué, sin duda aún hay cosas que no entiendo del todo y no creo que sea todo lo que puedo hacer, murmuraba para sí mismo el peliverde. Al final todas estas cualidades llevaron a Izuku a una conclusión. No sé qué seas, pero definitivamente no eres un Kirk, pensó con seriedad recordando el suceso en la caverna. Después de unos minutos Izuku finalmente cayó rendido ante el sueño.
A la mañana siguiente Izuku se levantó temprano y justo ahora se encontraba en las puertas de la prestigiosa Academia de Héroes conocida como la UA. «Qué bueno, parece que llegué temprano», dijo el peliverde con una pequeña sonrisa. El peliverde había llegado bastante temprano y ahora veía con sorpresa la gran cantidad de chicos y chicas que entraban a la UA para aplicar el examen y siendo sincero consigo mismo, se sentía intimidado por el gran número de candidatos a héroe. «Bueno, aquí estoy, me siento muy nervioso, pero no hay vuelta atrás, este es mi próximo paso para convertirme en un gran héroe», pensó Izuku. Para desgracia del joven de cabello verde, este se tropezó con sus pies antes de siquiera dar un paso y cayó de cara al suelo. «Ouch», dijo Izuku aún con la cara en el pavimento. Izuku escuchó las diversas risas a su alrededor y no pudo evitar sentirse avergonzado, humillado y como un idiota por haber protagonizado una escena como esa. Izuku se disponía a ponerse de pie cuando alguien se acercó a él. «¿Estás bien?», preguntó una voz con preocupación a la vez que le ayudaba a ponerse de pie. «Sí, gracias por la ayuda», agradeció Izuku sobando su nariz adolorida. Izuku entonces se giró a ver a la persona que lo había ayudado y se sonrojó un poco al ver a una linda chica peliverde cuyo cabello parecían enredaderas. «No hay problema», dijo la chica con una linda y amable sonrisa. Al ver esa sonrisa Izuku no pudo evitar sonrojarse, pero también algo sorprendido por la sensación de paz que emanaba de la chica. Bueno, creo que será mejor que entremos», dijo Izuku desviando la mirada un poco avergonzado. La peliverde asintió y ambos entraron. Una vez dentro ambos se separaron pues los chicos habían sido ordenados en asientos específicos con sus números de aplicantes. Una vez el examen escrito finalizó los chicos estaban escuchando una explicación de lo que se haría en el examen práctico siendo el héroe profesional presente Mikel que dio la explicación. Para mala suerte de Izuku no podía evitar sentirse nervioso ante la mirada del chico que estaba sentado a su lado y eso era porque dicho chico era Bakugou Katsuki. «¿Qué mierdas haces aquí, Deku?», gruñó con enojo el rubio cenizó. A pesar de sus nervios Izuku ya había tomado una decisión, él no volvería a dejarse intimidar por el chico explosivo. «¿Qué te parece que hago?». «Vine a presentar el examen», le dijo Izuku a Bakugou con severidad, sacando valor de quien hasta de quién sabe dónde, aunque por dentro se estaba cagando. El comentario del peliverde pareció no haber agradado al rubio, que ahora lo miraba con ganas de darle una paliza. Ambos chicos ex amigos de la infancia comenzaron a discutir en voz baja, incomodando a varios de los alumnos que estaban sentados a su alrededor. De repente un chico con gafas llamó la atención del proero. «Disculpe, en la pantalla aparecen 3 tipos diferentes de robots, pero en los folletos aparecen 4, si este es algún tipo de error de imprenta entonces la UA debería estar avergonzada», acusó el chico de lentes. Ambos ex amigos seguían discutiendo en voz baja sin prestar verdadera atención a lo que pasaba, al menos hasta que el chico lo señaló. «Además, ustedes dos», señaló el chico al par de chicos que discutían. El pecoso y el musulmán detuvieron su discusión para ver cómo el chico los señalaba con un dedo. «Desde hace rato que ustedes no paran de hablar, si creen que esto es un juego entonces no deberían». «Cállate muérete», gritaron Izuku y Katsuki respectivamente. Wow, calma ustedes tres», regañó el proero. Sin más remedio los 3 chicos se sentaron y se callaron para terminar de escuchar la explicación del proero. Todo esto fue visto por una cierta chica peliverde que reía de manera disimulada ante la curiosa amistad que tenían los 2 amigos. Después de la explicación del proero los candidatos a héroe se fueron a sus respectivas zonas de combate designadas para realizar el examen práctico. Afortunadamente para Izuku le había tocado en una zona diferente a la de Katsuki, pero desafortunadamente para él, le había tocado en la misma zona que el chico con gafas el cual solo se mantenía serio, aunque daba miradas ocasionales al peliverde mientras todos los demás hablaban entre sí espera de más instrucciones. Las enormes puertas del lugar se abrieron y el proero apareció en la cima de una torre de vigilancia junto a la puerta viendo a los chicos. Cuando las enormes puertas se abrieron Izuku inmediatamente corrió al interior de la ciudad bajo la vista curiosa y hasta burlona de varios que pensaban que el chico sería regañado. ¿Qué están esperando? En una situación real no hay señal de partida, si se quedan aquí ese chico los dejará muy atrás, reprendió el proero a los chicos.
Al escuchar eso todos inmediatamente corrieron al interior de la zona de combate con varios maldiciendo mentalmente al chico de cabello verde. Midoriya Izuku corría a toda velocidad en busca de los robots, pero había otros pensamientos en su cabeza. Si no me equivoco, en mi formulario indica que yo no tengo un Kirk, de ser así entonces tendré que limitarme a usar únicamente la fuerza bruta, pensó para sí mismo el peliverde. El peliverde entonces se encontró con un grupo de 3 robots de un punto. De todas maneras iba a demostrar que no se necesita de un Kirk para ser un héroe, dijo con una sonrisa retadora Izuku. Izuku con una mirada decidida se lanzó en contra de los robots y únicamente con su fuerza bruta y su ingenio se las arregló para acabar rápidamente con los robots. Mientras los jóvenes prospectos a héroe peleaban contra los robots, en una sala oscura un grupo de personas veían a los jóvenes prospectos a héroe buscando ganarse el derecho a un lugar para ingresar en la UA. Hay muchos candidatos talentosos este año, ¿no lo creen? Preguntó una voz perteneciente a lo que parecía ser un animal con ropa formal. Sí, muchos de ellos parecen ser bastante buenos, dijo otra voz esta vez de un hombre con cabeza cuadrada. Mientras varios de ellos hablaban en una parte de la sala, estaba un hombre rubio con aspecto demacrado el cual veía con incredulidad y asombro a un monitor en específico en el que aparecía un cierto chico peliverde, al cual había reconocido apenas lo vio. Pero aún debemos ver de qué están hechos, la verdadera prueba está por comenzar, dijo esta vez una voz femenina mientras apretaba un botón rojo. De regreso a la zona de combate. Crash. Y con ese van 39, dijo jadeando Izuku. El peliverde miró a su alrededor viendo a varios otros participantes y decenas de robots destruidos. Solo debo buscar unos más y. Las palabras de Izuku se vieron interrumpidas cuando un gran temblor sacudió toda la zona. Solo quedan 2 minutos. Las palabras del proero cayeron en oídos sordos cuando un gigantesco robot había aparecido de la nada y ahora se dirigía hacia ellos. Es enorme. Pensó en pánico Izuku. Ese es el 0 puntos. Como si pudiéramos derrotarlo. Huyamos. Tras ese grito todos comenzaron a correr despavoridos. Debo huir también, ya buscaré más robots mientras corro, pensó Izuku corriendo como los demás. Antes de que Izuku corriera lejos alcanzó a escuchar un gemido de dolor que hizo que se detuviera en seco, siendo observado por el chico de lentes que en ese momento pasaba justo a su lado. Alguien ayúdeme. El grito de auxilio fue dado por una chica de cabello castaño con un rubor permanente en sus mejillas la cual estaba siendo apresada por un gran pedazo de escombro. Debido al escándalo de la multitud de chicos que escapaban despavoridos nadie fue capaz de escuchar su pedido de ayuda, o al menos eso fue lo que la chica pensó. De entre la multitud de chicos que huían despavoridos salió un chico que corría en su dirección. Y Zulu al ver a la chica atrapada se movió antes de siquiera saberlo, para cuando se dio cuenta de lo que hacía ya estaba corriendo en dirección a la chica y a pesar del miedo que sentía no dudó un momento en seguir con lo que estaba haciendo. Debo salvarla, fue el único pensamiento del pecoso. Izuku corrió hasta estar cerca de la chica y entonces sucedió. Guiado únicamente por su instinto y por el deseo de salvar a alguien que estaba en peligro, Izuku Midoriya se inclinó concentrando toda su fuerza en sus piernas e inconscientemente activó sus poderes. Los ojos verdes de Izuku se iluminaron de un verde brillante, rayos azules lo rodearon por un momento antes de ser reemplazados por rayos verdes y con sus piernas flexionadas junto su fuerza y dio un poderoso salto con RL que fue capaz de impulsarse hasta llegar a la cabeza del robot. Deberías rendirte, eres un Kirkles inútil, si quieres ayudar a la gente vuélvete un policía, tú no puedes ser un héroe. El recuerdo de todas las veces en que le dijeron no, en que le negaron su sueño, en que le dijeron que no podía ser un héroe, todos esos recuerdos llegaron a su mente en ese momento llenándolo de dudas y temores, pero... Tú puedes convertirte en el mejor héroe de todos, esas fueron las palabras que Inko Midoriya le dijo a su hijo mientras lo envolvía en un reconfortante abrazo. Con ese único recuerdo sus dudas desaparecieron y sus ojos se llenaron de determinación. Es cierto, no hago esto únicamente por mí, lo hago para no defraudar a la única persona que confió en mí, pensó Izuku apretando fuertemente su puño derecho.
Los ojos del pecoso brillaron de un intenso color verde a la vez que los rayos verdes rodeaban su brazo derecho y desgarraban la manga de dicho brazo. Me convertiré en el mejor héroe de todos, pensó decidido Izuku. Concentrando toda su fuerza en su brazo derecho, Izuku dirigió su puño a la cabeza del robot. Smash.